Voy a empezar. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por hospearme, Mixer España, muchísimas gracias. Buenas, Castor, ¿qué tal? Bienvenido. Comienzo directo con la actualización que nos ha venido y vamos a echar un vistacito a... estamos dentro, sí, controlando un poquitito el audio, como siempre, y el imagen, cámara, bueno, un poquitito que vaya todo bien dentro de mis limitaciones. Como os digo, actualización. Ahí, está bien, perfecto. Así vais echando un poco vistacito al chat y un poquitito visto. Todo ok, todo ok, todo ok, José Luis, todo ok. Bueno, comenzamos el directo con la actualización, las notas que nos han venido, ¿vale? Y voy a echar un vistacito con vosotros, in situ, no he hecho nada. Sí que lo primero ya lo mandé en la pestaña de la comunidad, el tema del regalo que nos van a hacer, que nos van a mandar el correo con, bueno, pues con 100 crons, con fighters de 10, uno de 20, otro de 30 y otro de 40, ¿vale? Nos van a mandar eso a todos los jugadores, tanto de Xbox como de PS4, que viene bien, ¿vale? Como aniversario de más, ¿ok? Bueno, bien, eso por un lado. Bien, perfecto. También van a meter el sábado una campana, ¿vale? Durante el día, este sábado van a meter una campana durante todo el día, las 24 horas. También a PS4 como a Xbox. Ya lo mandé, como digo, en la pestaña de la comunidad. En YouTube lo mandé. Em, por el aniversario de los 100 días de PS4. Ya lo mandé, como digo, ¿vale? O sea que... Lo primero, bueno, dos cosas antes de empezar a meternos en el meollo, que tampoco hay ninguna prisa al final. Hay unas cuantas cositas. Hemos llegado en YouTube a los 1600 suscriptores. Muchísimas gracias. Si no os habéis suscrito ya estáis tardando. Canal pequeñito. Mi juego main que es, como sabéis, Black Desert, Xbox. Y saludar a Guti89, Baibide78, RD, a Fate Darkness, a Sol 1, a Sentinel, a Rodolfo, a Juan Carlos Muñoz, a Jesús Sanz, a Andrés Rojas, a Alex Tavera, Juegos y temas varios, y a Joaquín Molinasón. Bueno, pues los amigos que os han comentado los últimos vídeos eh, y que muy de agradecer que se sumen a la familia, que opinen y a muchísima gente que se ha suscrito, como os digo. Ya hemos llegado a los 1600 suscriptores y lo que menos pensaba, ¿no? La verdad, porque no se están sumando gotita a gotita gente en este juego o en este canal, como digo, canal de YouTube sobre todo. Algo que siempre repito a CBT de Mixer. Y muy agradecido a todos ellos por los comentarios, también a la gente que los like, a la gente que sigue el canal, que está viendo los vídeos, que está opinando, que también yo estoy aprendiendo de vosotros, como siempre digo, y es muy de agradecer, ¿no? Muy de agradecer. Eso por un lado. Y muy contento, por supuesto. Vale, bien. Bien, vamos a arrancar poquito a poco de todo lo que malo o bueno. Ya sabíamos que venía el altar de sangre, ya lo sabíamos, también lo informé. Hice un pequeño vídeo que sabéis, está en YouTube y lo podéis ver. Un poquitito de la descripción, de los datos que ponía, cómo entrar, lo que hacer y demás, ¿vale? Bien, voy a empezar con los problemas resueltos. Para ciertos NPCs, el tamaño de la interfaz de usuario de la constelación se muestra normalmente demasiado grande. Eso se ha arreglado, ¿eh? Se han arreglado 5 cositas por lo que ponen, ¿vale? Y ahora lo profundizamos en algunas otras cosas. Buenas. Ay, lleves. Buenas, bienvenido. Existe un problema en el que la apariencia del icono del menú del anillo de Patricio no se actualizan aunque cambie el contenido. Vale. Hay un problema en el que los elementos de bonificación de 14 piezas de efecto de conjunto de puntos de vivienda de Halloween interior no se muestran cuando se agregan a la ranura del carro en el modo de residencia de colocación interior. Vale, de acuerdo. Hay un problema en el que la apariencia del icono tanto de la bolsa de ropa de Patricio como la bolsa de engranajes de Morco se ve diferente
cuando se colocan artículos en ella y registran las bolsas del menú de anillo. Y existe un problema en el que vender artículos e interior recompra el artículo no funciona en ciudades sin un almacén. Bueno, eso ponen los problemas, los inusuales, ¿vale? Como os digo, a todos en el correo nos van a mandar, tenéis hasta el 4 de diciembre una serie de productos, ya lo informé, los Vitals, las Chrome y el sábado campana 24 horas, ¿vale? Aprovecharlo si podéis, si no, pues bueno, pues es lo que hay, como celebración del aniversario de PS4, ¿vale? Tanto a todos, ¿no? Tanto PS4 como Xbox, la campana y los Vitals que nos van a mandar, uno de 10, uno de 20, uno de 30 y uno de 40. Bien. Novedades como siempre en el cambio, el tema de los accesorios de pago, pero no voy a entrar en ello. Al final, ahora entraremos y miraremos si hay alguna cosa por lealtades y demás, que es lo que interesa, como siempre, perlas, vais a mirar. Bien, eventos, vamos a meternos en eventos. Invierno, pone. Evento de asistencia de invierno. El invierno finalmente está de camino. Para celebrar el primer invierno de Black Desert para Xbox, preparamos nuevas recompensas de asistencia, ¿vale? Para los aventureros. Como regalo extra y regalo de Navidad hemos incluido el evento Chrome Golden Belt como la última recompensa de asistencia. Así que asegúrate de no perderte. Bien. Pues nada. Hasta el 25 de diciembre. 25 de diciembre. Pues un mes. Esto nos meten por el tema de asistencia. Comidas, Chrome, cajas de herramientas con consejos de Vals, sello Sakatu, lo de siempre, ¿no? Lo de todos los días por inicio de sesión, los premios, el 24 día, 14, 12, un kit de ayuda y el accesorio fino de caja, pues el 14. Bueno, ahora lo miraremos de todas formas, que lo vemos, ¿no? Bien. Aviso del sello de Sakatu. Ya han cambiado una cosa que precisamente ayer estaba mirando. Licencia de envío. Esferia, el artículo intercambiable con 50 sellos de Sakatu no está disponible en este momento. Claro, estará disponible. Eso ya se sabe. Que hasta que no marque el Esferia, pero bueno, se pueden seguir ahorrando. Que por 50 se sabe que está el bote de Esferia. Me hace gracia porque dice, no está disponible. Claro que no está disponible. Claro que no está disponible. Claro que no está disponible. Es normal que no está disponible. No sé si aquí se podrá poner esto de aquí. Vamos a ver. Vamos a entrar en... Este es el altar de sangre, como lo veis, que ahí el otro día hice el vidito. A ver si ponen algo referente a... Ah, ponen el de... Este era el artículo. Bien. ¿Se puede bajar? A veces falla, ¿eh? A veces falla. Bueno. El arte de la alquimia. No baja. Si tarda en cargar, bueno. Los lujosos gastos de la vienta se han convertido en un problema. Y su esposo, Teofil, ha decidido que es hora de deshacerse de algunos de los artículos más inútiles de su colección. Sin duda volverá a comprar todo. Pero la vienta aceptó a regañadientes renunciar a los artículos que tenía almacenados. Pero en lugar de simplemente regalarlos, está desafiando a los aventureros a usarlo a través de la alquimia. Y acumulará más recompensas para aquellos que lo hagan. Hasta el 11 de diciembre, detalles del evento. Obtén ingredientes para los accesorios de la venta mediante desafío. Derrota a monstruos, pescas, etcétera, etcétera. Nos puede caer, pues, en la venta del anillo, polvo de plata, polvo de oro, gran diamante y antigua perla, ¿vale? Por 40, vale, hay que intercambiarlos. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Combinaciones. Se combinan, ¿no? 10 de anillos, 10 de polvo. Vale. Igual a un anillo de plata de la vienta.
10 anillos más 10 de polvo. También nos puede caer de polvo de oro. En el anillo de plata, sí que es polvo de plata. Si es polvo de oro, polvo de oro. Bueno, pues nos van a caer esos accesorios y se cambiaría. También por todos, por los anillos de oro, anillos de plata, y todo se va cambiando, ¿vale? Una serie de combinaciones que aquí no me deja. Lo que voy a hacer es volver a salir, volver a entrar, y a ver si me deja bajar. Que eso como siempre. Como siempre. Como siempre. Mira que estoy bajando, ¿eh? ¿Tarda en cargar? No, no, ni baja ya. Es el problema, que a veces no baja. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí no me baja. ¿No baja? Pues nada, no baja. Pues yo sigo leyendo. Bueno, pues nos van a quedar una serie de artículos y lo que hay que hacer es combinarlos para hacer el anillo, ¿vale? Al hacer el anillo de plata en la vienta o el anillo de oro, claro, exactamente, existe la posibilidad de que se obtengan dos anillos en lugar de uno. Ah, pues está bien. Bien, ¿qué pasa? Que al ponernos ese anillo, vale, durante 30 minutos, si nos ponemos el anillo de plata, más 2 de velocidad, más 2 de velocidad de lanzamiento, más 2 de AP, no, más 2 de velocidad de movimiento, más 2 de velocidad de ataque, de lanzamiento, de ataque, de lanzamiento y de movimiento, más 5 de AP y más 8 de precisión. Eso con el de plata. ¿Vale? Dura durante 30 minutos y hay que esperar otros 30 minutos para recargarse. Vale. En el de oro es recuperación de energía más 1, recolección más 2, velocidad de movimiento más 2 y límite de peso más 100. Vale. Y el de diamantes obtendrás al hacer uno de los siguientes. Pendiente de la bruja, collar de penso y luego es una tirada. En el diamantes es una tiradita, ¿eh? Podemos utilizar el de plata, la vienta, anillos de diamantes, es una tirada. Que nos pueden caer equipito, uy, marque las sombras, un pendiente de coral azul, bueno. También piedras negras. Y el de... Y la caja de la vienta, también armas, ¿eh? Ojo. Caja de tal, bueno, al final caja de Nowhere, de Cazarca, nos puede tirar, nos puede caer eso también, ¿eh? Luego, collar de cera, pendiente de la bruja en la caja brillante, el anillo ogro, cinturón de basilisco, no está mal. Al final, pues habrá que mirar ese artículo bien y sobre todo las combinaciones según lo que nos vaya cayendo. Después de una hora de juego, podrás tener los siguientes elementos. O sea que nos va combinando. Y luego lo vamos combinando. Está bien, está bien, está bien, está bien. Son accesorios que se consumen y luego que la tiradita está bien. El de diamantes y el de la caja está muy bien. Está bastante bien. Está bastante bien. Ya que los tenemos, pues aprovecharlos, ¿no? Al final, está bastante bien. Estoy mirando a ver si... A ver si entra esto. A ver si entra esto. Voy a realizar un poquitito los eventos. Los eventos. Bueno, ahí pone el altar. Este tampoco me deja. Oh, no me deja desplazarme. Es que desastre. Bueno. Evento 1. Nuevos aventureros reunidos. El gremio se está volviendo un poco polvoriento. Ya tenemos evento de gremio. Algunos de los miembros recuerdan los días en el que Red Nose mataba a nuevos aventureros de izquierda a derecha. Si es así, puede ser el momento de inyectar un poco de sangre nueva en tu gremio. Estamos ofreciendo grandes bonificaciones a los gremios que pueden reclutar y cuidar a nuevos jugadores en el juego. Enséñales las cuerdas, muéstrales el camino y tu gremio será recompensado generosamente en ello. Hasta el 8 de enero. O sea que el evento es hasta el 8 de enero. Detalle, los líderes y oficiales del gremio deberían intentar reclutar nuevos aventureros de Black Desert en sus gremios para recibir recompensas. Una vez que reclutas nuevos miembros, deberán conectarse durante al menos 7 días durante el periodo del evento y tener al menos un personaje en el 56 o superior. Los nuevos aventureros son aquellos que dieron sus primeros pasos en el mundo del desierto en los últimos 30 días. Las recompensas para el evento dependerá de cuántos jugadores pues alcance, ¿no? Alcance el 56 y lleve un mes.
Tenemos hasta el 8 de enero. Para que el aventurero que complete las misiones, el gremio será recompensado con 20 millones, el fondo del gremio. Además de eso, hay bonos especiales para los gremios que recluten un gran número de nuevos jugadores. 5 jugadores completados, 200 millones. Habilidad del gremio, experiencia, 200.000. Pergamino de invocación de Poturum antiguo, gremio pequeño por 3. Gremio de invocación de jefe de lava, gremio pequeño por 3. 10 jugadores completados, 500 millones en el fondo del gremio. Habilidad de experiencia, 500.000. Pergamino de invocación de Poturum 3. Pergamino de invocación de jefe de lava, gremio mediano 3. Los rollos de recompensa del gremio se distribuirán una vez por la cantidad de nuevos aventureros que completaron la misión. Vale, ejemplo, si el gremio tiene 11 nuevos aventureros que completan las misiones, el gremio recibirá solo los pergaminos para el gremio mediano. Vale, las recompensas del gremio se distribuirán después del mantenimiento del 22 de enero. Los gremios solo pueden recibir las recompensas una sola vez, y la experiencia de habilidades del gremio y artículos de gremio se distribuirán a través del correo del líder del gremio, y el fondo del gremio se distribuirá en el almacenamiento del gremio. Vale. Evento de asistencia del gremio. Hay más recompensas por unirse a un gremio, ya que comenzará un nuevo evento de asistencia de gremios. Los aventureros que forman parte de gremios de tamaño medio o superior serán elegibles para recoger las recompensas, independientemente de su puntuaje o rango del gremio. Así que no dudes en unirte a un gremio hoy. Bueno, motivan a unirse a un gremio. Por cierto, nosotros somos pequeños. Tengo un gremio. Somos pequeños. Somos 17 por ahí. Somos pequeños. O sea que hay evento de gremio. A quien le interese, pues va a estar bien. Evento de gremio, no está mal. Evento de gremio. Y este está un poco alto, ¿no? Evento de gremio. Bueno. Y por asistencia al gremio. Vale, perfecto. Piedritas. Miel. No está mal. ¿Vale? Al final, 2 eventos de gremio. Que se añade a motivar a que la gente se meta en gremio, lógicamente. Nosotros somos pequeños. Somos muy pequeños, el gremio nuestro. Entonces es complicado. Quiero mirar las notas. No me deja bajar. Qué jodido. Aquí veis que te ponen los... Lo de altar de sangre. Estos son los packs. Quiero bajar las notas. Bueno, vamos a leer las notas, ¿vale? Después de todo lo de los eventos, o por lo menos lo que han puesto, y demás. Ahí lo veis. ¡Ay, Dios! Bueno, aventureros. Viene una nueva actualización que finalmente trae el altar de sangre de Black Desert. Vale, ya como os digo, esta actualización también trae varios o pequeños cambios al juego. Vale, el altar de sangre ha sido descubierto, etcétera, etcétera. No voy a leer nada del altar de sangre porque ya hice un vídeo aparte, que lo podéis ver en el canal, en YouTube, y hablo un poco de los requisitos, grupos de 3, defender el altar, etcétera, etcétera, ¿vale? Oleadas, que ya dije en el directo de ayer que en PC no lo están jugando, que las recompensas no son tan poco, que se tarda bastante, a lo mejor llegar a mitad del altar te tarda 1 hora, hora y pico, y te van a dar 10 millones. Entonces, bueno, ya cada uno, pero sí es una manera de probar tu personaje, de probar a lo mejor otro personaje, contra unirte con otros 2, o sea, 3, y en plan PvE, pues matar bichos a oleadas, ¿no? Nos recuerdan, como digo, a las oleadas de los juegos de modo zombie. Bueno, vale. El tema de los pets, ¿vale? Ojo que se viene, no me deja bajar, pero bueno, lo pone aquí debajo. Se han agregado 3 nuevas misiones que te recompensarán con una mascota cada una. Ojo. Encontrarás una categoría de búsqueda sugerida llamada soporte de ADV. Mascotas, compañeros leales, que mostrarán 3 misiones. Realiza estas misiones y chatea con el que da la misión para recibir una nueva mascota. Cada una de estas mascotas tiene un hito diferente que debe haber alcanzado para obtener la mascota. ¿Vale? Para conseguir el perro de la familia de Igor Bartali, es la mascota de Bartali. Vale. Buster deberá haber completado la misión principal de Balenos. Competir con esta misión te otorgará el pet de Bartali Buster, que es una mascota de tipo clásico. Como todos los perros, su talento
y demás, la detención de hostilidad y demás. Vale. Bien. Por un perro. Ponete gratis, ¿eh? Vamos a ver. 3 pets. Un halcón, ¿vale? Debe obtener de Delfe el intrépido halcón del cielo del Parlamento de Cáliz. Deberás haber completado la búsqueda buscando aventureros en la línea principal de Calfion. Una vez completada esta búsqueda, puedes hablar con Hermán Feresio del Parlamento de Cáliz para recibir el halcón, que es una mascota de tipo clásico, que no tengo, por cierto. Al igual que todos los halcones, esta mascota aumentará las posibilidades de obtener conocimiento y aumentará tus posibilidades de obtener un aumento de conocimiento de mayor grado. Vale. Vale, eso por un lado. Perfecto. La segunda, un perro, un halcón. Tercera mascota, Hunai de Barret. Para obtener Hunai de Barret deberás haber completado la línea de misiones principal de media, que termina con el Awakening. Una vez que esta búsqueda se ha completado, puedes acceder y recibir la mascota Unite. Esta mascota es una mascota de tipo clásico y como todos los gatos, o sea, un perro, un gato y un halcón, que si lo tenéis, a lo mejor lo podéis levear y lo podéis fusionar, si tenéis otro tipo de... y está muy bien. Bien, y tener el impulso de... y encontrar el impulso de los gatos, el impulso de life, experiencia de life, experiencia de vida, y encontrar recursos que puede reunir. Vale, pues haciendo esas misiones, 3 pets gratis, que va a venir muy bien, sobre todo perro, gato, halcón y gato, perro, gato y halcón. Y si tenéis ya un tipo o sea, tenéis ya otro gato, tenéis otro perro, otro halcón, lo leveáis y lo podéis fusionar para aumentar el grado, ¿vale? Va a estar bastante bien. Y encima, si son una línea de misiones y a entrar, bien. Ahora podrás colocar cerraduras en una bolsa de engranajes de Morco. Aunque cambiar de cerraduras no es particularmente importante en el juego, ¿vale? Este cambio te permitirá cambiar rápidamente entre tu equipo de combate y tu equipo de habilidades para la vida, ¿vale? También se están realizando algunos cambios en las opciones de mejora del equipo verde. Ahora puedes seleccionar entre mejorar a durabilidad o mejorar el nivel de mejora entre 9 y 14 de armas y 7 y 14 para armaduras. Antes de este cambio, puede elegir entre opciones de mejora y durabilidad entre 7 y 14 en armas y 5 y 14 en armadura. Para las personas que disfrutan de la pesca y luego las usan para cocinar, hemos duplicado la eficiencia del pescado seco en la cocina. Bien. La siguiente eficiencia de pescado seco ha cambiado. Bien, y nos ponen todos los pescados secos que han cambiado, ¿vale? La tasa de caída de los cristales de magia negra se han reducido en múltiples en múltiples áreas. Vale, 50%, pues está, los cristales de magia, 50 basilisco, en las ruinas de Istria, en Agman, 50% en Cadri, en Guardianes de... Vale, en Caranda, Santuario Creciente, Pilacú... Pues nada, 50%. Todo bueno. O sea que 3 pets, lo más interesante, aparte del altar, algunos los eventos de gremio, 3 pets y... y el tema del pescado que dicen que bueno, que es más eficiente, que ha duplicado la eficiencia seco en la cocina. Me viene muy bien porque yo hago bastante pescado, utilizo bastante de los nodos pescado seco, ¿vale? Pero bueno, veremos a ver cómo mejora. Bien, los recientes cambios en el jefe mundial se están ampliando. Cuando un jefe mundial se vuelve loco, ahora perderá una parte de su salud. Entonces, a medida que su AP aumenta durante cada una de las etapas, su HP, o sea, su vida, disminuirá. ¿Vale? Cuando ingresan por primera vez a su estado de Berserker, recibirán daños que pueden hacer que su vida caiga no menos del 60% de su total. ¿Vale? Cuando se enfurecen por segunda vez, la vida perdida no puede dejarlos caer por debajo del 10. Este cambio se aplica a Kazarka, Nowhere, Karanda y Kutu. Vale, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bien, se han agregado nuevos títulos en el juego para avanzar a través de las misiones de Gama Silvia, ¿vale? Por lo que veo, también hemos cambiado el requisito de ganar el título Guardián de Lemoria, que ahora será recompensado después de completar la búsqueda de Voluntad de Lemoria. También hay cambios en ciertas misiones repetibles. Estas misiones cambiarán
de repetibles por personaje, y eso significa que solo podrán aceptarlos una vez al día. Diario de ¿Quieres tango? Someter a la fuerza, frenético frenesí, profundo rencor, cocina inolvidable 2, inolvidable 1, la semanal, y luego el nuevo orgullo de leones gigantes y el nuevo Obi de Rahu. Vale. Hasta ahí las notas. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que no deja entrar. No deja entrar. No deja entrar. Pues nada. Los eventos de Guild. Ha llegado el invierno, la conexión y demás. Muy interesante todo el tema de los pets, ¿eh? 3 pets. ¿Vale? A ver si aquí carga. Carga. Sí. Echar un vistacito al... Aquí no carga. No carga ese tampoco. No carga, no baja. Al tema de los horarios, ¿vale? De los horarios de los boss, ¿vale? De los bosses. De los horarios de los bosses. A ver si entro ya. Porque no hay más. No hay más. No hay más. Hasta aquí. O sea que... Y luego el altar, que no voy a entrar en detalles, como os digo, que ya hice un vídeo. Y el altar de sangre ya estuve yo un poco... haciendo un vídeo, un poco explicando un poquitito... vamos a entrar otra vez. Un poquitito de qué se trata, ¿no? Para los jugadores y demás. Al final, bueno, pues son... Más entramos. Un par de... Yo creo que este va a entrar bien. Unos cuantos eventos por conexión. Luego de... Lo de las pet muy interesante. 3 pet gratis. Hay que hacerlo sí o sí, ¿eh? Un halcón, un perrito y un... Y un gato, ¿vale? Hay que hacer las 3 pet gratis. Está muy bien. Luego un tema de arreglos, bueno. Sé que estáis teniendo problemas con la Xbox One normal y con PS4. Vamos a entrar con mi personaje principal. Estáis teniendo muchísimos problemas. Y no han dicho absolutamente nada. Ya hice el otro día otro vídeo aquí lo hice en YouTube referente a la hoja de ruta del juego. Estamos esperando llegan antes de acabar el 2019. De 3 personajes que faltan, como sabéis. Y de tier 8 caballo, nuevos bosses. Y que no sé si les dará tiempo este mes a meter todo. A lo mejor sí, me sorprende. Vale. Estoy viendo si hay alguna cosita más, pero nada, no voy a entrar en el tema de la tienda de perlas y tal. Vamos a cargar al personaje. Importante, tío. Lo más importante que me ha llamado la atención es el tema de 3 pet, ¿eh? Halcón. Gato no tengo tampoco ni halcón, ¿eh? El perro lo cruzaría con alguno de los que tengo para subir su grado, ¿vale? Pero el halcón y el gato no lo tengo. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Bueno. Vamos a recoger Aquí veis el tema del aniversario, todo lo que nos... bueno, ya vino por la conexión el Value Pack, como ya nos informé también en otro vídeo en YouTube. Por eso digo que si no estáis suscritos, suelo informar en YouTube, si no MMO Hispano en el Discord. Y solemos informar un poquitito sobre todo. Ahí está el Value Pack de 7 días que informé que iban a dar, ¿vale? El aniversario de los 100 días de PS4, ahí está el Consejo de Vals de 10, el Consejo de Vals de 20, Consejo de Vals de 30, Consejo de Vals de 40, las 100 cronos. Y bueno, los fondos de familia estoy ahora mismo en 1.685.000 o por ahí. Bien. Bueno, y reclamamos... Vale.
Vamos a ver si hay algo de por lealtades. Como sabéis, todos los días están dando por 100 lealtades algo. Ahí lo pone por evento. ¿Qué es exactamente lo que nos dan? Pues dan un herramienta de extracción de cristal. Es una herramienta, ¿vale? Ya si os interesa, no os interesa, todos los días tenéis a lo largo del día cositas que nos van dando, ¿vale? Ya si queréis o no queréis, lo compráis o no lo compráis. Bien. Ahí está el altar de sangre, aquí lo tenéis, altar de sangre. ¿Seguro que quieres entrar al altar de sangre? Ahí lo veis, bien cargaditos de energía. Y bueno, manera de probarlo. Con el... Siempre coger los pets. Ah, misiones sugeridas. Vamos a misiones. Voy a quitar, momentito, el chat. Lo tengo justamente donde no lo tengo que tener. En vez de tenerlo abajo, lo tengo arriba justamente donde estropean las misiones. Que no veo el texto. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vamos a las misiones. Misiones sugeridas. Aquí están. Pam, 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 mascotas. Ahí están las 3 misiones de mascotas, ¿eh? Sí, señor. Ahí lo veis. Igor Bartali. ¿Vale? Uno es bueno, ¿sabéis dónde está Bartali? Si no sé, a estas alturas, si no sabéis dónde está en Belia. ¿Vale? Ahí está. Misión individual. Ahí está el halcón, que es ahí en la zona de Calcium. Y bueno, seguramente al pinchar aquí, bueno, este es en Calcium. Este va a ser el... Relativamente... el más lejano. Ahí lo veis, en Calcium. Y empezamos la misión. ¿Vale? Pero muy bien, hay que conseguir esos spread gratis sí o sí. Mascotas, bien. Mascotas o como queráis. Este es en... aquí, bueno, si ponéis autorruta, pincháis ahí y ya te pones autorruta. Este es el más cercano ahora mismo, en Altinova, que es el que voy a hacer primero. Hay que conseguirlas. Eso es lo primero que voy a conseguir, sí o sí. Sí o sí. Y por lo demás, nada más. Hay que conseguir los pergaminos diarios. Eso siempre lo hago. Mm, Vamos a coger esto. Y estos son los semanales y el diario, ¿vale? Pues nada, como digo, ¿qué tal? Buenas. Nicky Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. A la gente de YouTube, nada, lo voy a dejar media horita un poco hablando de los eventos de gremio, 3PET. Hay que sacar esas pets sí o sí, eso es lo que primero que voy a hacer. Bueno, de hecho, voy a dejar aquí a... que tiene mucho peso, porque estaba grindeando aquí. Tiene mucho peso. Y no voy a volverme loco. Como voy a volver aquí, es una cosa que no... Así de paso suelto un poco todo lo que tengo. Vale. Y estoy utilizando el almacén. ¿Hay algo interesante? No. Por aquí no hay nada. Bueno, puedo dejar... No, puedo dejar y coger el inventario. Utilizo siempre... No, no hay nada interesante. Voy a ir primero a buscar, a hacer la línea de misiones de... de los 3 pets, sí o sí, ¿no? Eso lo primero. Lo primero. A la gente de YouTube, nada, despedirme. Como siempre, agradeceros el apoyo y los comentarios. La gente que se ha sumado al canal. Y cualquier cosita en la caja de comentarios. Vamos a ver en este mes lo que entra. Sé que estáis esperando algún personaje. Sé que estáis esperando cuando me tendriegan. Sé que estáis con el barco Esferia. Vamos a ver lo que pasa. Y nada, cualquier cosita, como digo, en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Y nada, un saludito. Voy a meterme con los 3 pets, sí o sí. Y voy a seguir Mixer. Os recomiendo bueno, lo veis en la descripción. O en Discord para las noticias, para cualquier consulta. Vale. El tema de MMO Hispano, el Discord.
podéis entrar. Y en la descripción está. Y podéis añadiros a lo mejor, bueno, te digo, os va a gustar el ambiente que hay, buena gente. Y gente no solo que juega en Xbox, sino que también en PS4 y en PC, ¿eh? Y en PC. Pues nada, me despido, voy a empezar a hacer las misiones de las 3 pets, que son gratis, que 3 pets gratis, eso como que no, como que no. Seguimos esperando cositas, yo sé que estáis esperando, yo sé. Si estáis esperando Diegan y Valkyria, alguno de vosotros, que comentario que me habéis dicho. El barco es feria, estáis ahí y tal. Han quitado lo de los 50 sellos de Sakato, pero bueno, seguramente cuando venga el barco, pues a lo mejor ya lo desbloqueen y por esos 50 sellos puedas cambiarlo, ¿no? O sea que no pasa nada. Os mando un saludito y nada, os espero en el siguiente vídeo. Sigo el directo en Mixer, amigos, por si queréis pasaros. A lo largo de la tarde estaré en Mixer haciendo el editito. Un saludito. Chao, hasta luego, chao. Pa, 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 pa.